Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Muy buenas noches, amables oyentes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa Educación al Día. Hoy es 2 de septiembre del año 2021 y esta es otra emisión más de su programa Educación al Día, que dirige Karina Andrea Arango Carbono. En la presentación, este es su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, apoyo técnico profesional de Fabián Henao Carmona. Un importante conversatorio que se hizo con el doctor Aurelio Suárez, el doctor Jorge Gómez Gallego y quienes habla Omar Arango Jiménez sobre la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Bienvenidos, amables oyentes. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a entrar en materia. Quisiera empezar con nuestro compañero Omar Arango, ejecutivo de FECODE. Nosotros acabamos de salir de un gran paro, una gran movilización. Acabamos de pasar por un proceso de negociación. En el 2019, producto de la movilización, producto de esos acuerdos que logramos, un primer punto era la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Yo quisiera, Omar, que nos pudieras ilustrar a quienes hoy estamos presenciando este live, ¿en qué consiste esa propuesta y cómo quedamos en la negociación frente a este punto tan importante para el magisterio y en general para todos los colombianos? Vamos a iniciar con esta pregunta y por supuesto cada uno de nuestros invitados ampliará y profundizará este tema. Los micrófonos son tuyos, Omar. Muchas gracias, Diego, muy amable, con el saludo cordialísimo a nuestro amigo especialista, doctor Aurelio Suárez. Este Facebook Live va a ser de mucha importancia para el Comité Ejecutivo de FECODE que está pendiente de él. Un saludo cordial para mis compañeros del Ejecutivo que a esta hora están sesionando. Un saludo especial también para los compañeros de la Junta Directiva de los sindicatos filiales que también están atentos a este conversatorio, dado el momento en que se está dando el debate sobre la financiación de la educación pública estatal. Como usted lo ha planteado, es un tema de mucho interés y por eso en los acuerdos siempre se ha puesto en primer plano el tema de la financiación de la educación pública, porque de ahí dependen todos los demás aspectos. Nosotros acabamos de realizar un acuerdo con el Gobierno Nacional el día 6 de agosto y firmamos ese acuerdo para refrendar lo que ya había incumplido el gobierno en el año 2019. En el año 2019 se firmaron unos acuerdos y el gobierno no los cumplió ni siquiera en el 20%. Ahora con este nuevo acuerdo con el Gobierno Nacional, y hablamos del Gobierno Nacional y no solamente Ministerio de Educación Nacional, porque allí estuvo presente el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Nacional. Y hemos logrado establecer entonces que el Gobierno Nacional debe ya reactivar la comisión de alto nivel para la revisión del Sistema General de Participaciones, tal como se plantea en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo. También se debe reactivar la Mesa Técnica Sectorial de Educación, la cual deberá en un plazo máximo de 5 meses después de la reactivación consensuar un proyecto de acto legislativo para incrementar real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participación. Y para dar trámite a ese proyecto de acto legislativo, el Gobierno Nacional debe presentarlo al Congreso de la República dentro del mes siguiente. Es decir, esto es de manera inmediata, pero permítame decirles que el mismo gobierno está interesado en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones porque ve agotados los recursos para responderle al pueblo colombiano en lo que tiene que responderle y cumplir con lo establecido en la Constitución Política colombiana. Entonces, el mismo gobierno ahora sí muestra el interés
para impulsar rápidamente la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Lo que no sabemos nosotros es con qué fórmula se vendrá el gobierno nacional. Por eso vamos a recurrir a los buenos oficios de los congresistas alternativos. Ahí tendremos especialmente al doctor Jorge Enrique Robledo, también al doctor Jorge Gómez Gallego, con toda la bancada alternativa. Contaremos con ellos para precisamente lograr un buen ajuste, un buen proyecto de acto legislativo que garantice a través de una reforma constitucional al sistema general de participaciones más recursos para la salud, la educación, saneamiento básico, servicios públicos, agua potable, y es lo que necesitamos. Por eso nosotros desde FECODE, aunque el gobierno no ha querido presentar fórmulas, nosotros sí nos hemos apoyado en profesionales, inclusive en los estudios del doctor Aurelio Suárez, que es un orgullo tenerlo aquí en este Facebook Live, porque nos va a ilustrar, nos va a dar elementos, fundamentos para nosotros hacer equipo con todas las comunidades, porque esto solo no lo podemos hacer como FECODE, como sindicatos filiales. Tenemos que hacer equipo precisamente con los concejales, con los alcaldes, con los gobernadores, con las comunidades y con los congresistas amigos para lograr una reforma constitucional estructural que garantice de una vez por todas los recursos suficientes para resolver los problemas que he mencionado. Entonces, debemos reconocer el trabajo, el apoyo profesional que nos han dado el doctor Aurelio Suárez, el doctor Ilich León Ortiz, el doctor Iván Lozada y otros profesionales con los cuales hemos estado estructurando una fórmula para poder lograr esta reforma estructural. Recordemos que en el año 2020, desde marzo del año 2020, cuando estaba el compañero Francisco Torres en FECODE, luego la compañera Luisa, luego la compañera Victoria Bendaño y otros compañeros, todos los compañeros del Ejecutivo, hablábamos de que se debería buscar un crecimiento del sistema general de participaciones para cada año, que se mirara la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 5 años y que ojalá se le adicionara un 8%. Siempre hemos planteado eso, pero también hemos planteado que cuando el promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación sea inferior a la inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación, se debe reemplazar la fórmula por la inflación que se dé más el 8%. Y ojalá que algún día podamos llegar a una participación del sistema general de participaciones de los ingresos corrientes de la nación, siquiera en un 47.5%. Eso es lo justo y eso es lo que se necesita. Por eso entonces nosotros con el apoyo profesional de estos economistas, regresemos allí, vamos a buscar propuesta alternativa número 1. Amigo Diego, hágame el favor. Hemos planteado como última propuesta que el sistema general de participaciones debe incrementarse de manera adicional. Puede avanzarlo, amigo Diego. Puede incrementarse de manera adicional. Buscamos la propuesta alternativa número 1. Sígale, por favor. Sigue. Es correcto. Ahí está. La propuesta alternativa número 1 que tiene FECODE son algunos intentos de acercamiento a fórmulas, a cifras, pero se las dejamos al gobierno. El gobierno no tiene todavía propuestas de fórmula. Nosotros nos hemos atrevido a presentar unos borradores de propuestas y estamos diciendo que para el año 2023 al 2026 debe incrementarse sobre el promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación el 2.5%, luego de 2027 al 2030 el 3%, del 2031 al 2034 el 4%. Y lo mismo decimos siempre, que cuando ese promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación sea inferior a la inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación, se debe reemplazar la fórmula por inflación más los puntos porcentuales adicionales que acabo de señalar. Y la base será el monto de los recursos que la nación transfiera a las entidades territoriales en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor
de este acto legislativo que sabemos lo vamos a conquistar, pero con el apoyo de la bancada alternativa, con el apoyo de nuestros congresistas y, lógicamente, con la movilización. A la base correspondiente a la participación del sector de educación se deben adicionar 3.3 billones de pesos y sobre este nuevo monto se debe aplicar la fórmula del crecimiento que hemos mencionado. Ojalá que a partir del año 2035 el monto del Sistema General de Participaciones se calcule cada año para que corresponda, como lo he dicho, al 47% o al 43.5% de los ingresos corrientes de la nación. Tenemos otra fórmula alternativa que si no se puede, entonces aquel incremento adicional sea entonces el incremento de 2023 a 2026 en el 1%, o 2027 a 2030 el 2%, o 2031 a 2034 el 3%. Son cálculos que se hacen desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Para terminar aquí esta parte, permítame decirle que nosotros, y en eso nos ha ayudado el doctor Aurelio Suárez, el doctor Jorge Gómez, los técnicos y profesionales, a comprender la forma como estos actos legislativos, el acto legislativo 01 del año 2001, el acto legislativo 04 de 2007, han dejado un déficit para los entes territoriales de aproximadamente 385 billones de pesos. Eso contando cifras a 2020. 385 billones de pesos contábamos en el año 2020 cuando hacíamos ese estudio. Y solamente para educación, el déficit se acerca a los 202 billones de pesos. Entonces, para los amigos que a esta hora nos están siguiendo en este Facebook Live, les queremos dejar en claro que si hay un déficit para el Sistema General de Participaciones, para atender las necesidades, sobre todo en educación, y también para el Sistema General de Participaciones general, pues entonces difícilmente se puede brindar una educación de calidad, una salud de calidad y atender los principales problemas que tiene el pueblo colombiano. Por eso tenemos que dar la lucha para que se haga una reforma constitucional estructural consensuada que responda a las necesidades que tiene el pueblo colombiano, que ojalá podamos cerrar, y es lo que decimos desde FECODE, todas las brechas que hoy tenemos, la accesibilidad al sistema educativo, la infraestructura, las relaciones técnicas alumno-docente, alumno-grupo, el problema que tienen las instituciones rurales y ahora una nueva brecha que es la brecha de la conectividad. Esperamos entonces que con todos los insumos y los elementos que hoy nos van a dar el doctor Aurelio Suárez y el doctor Jorge Gómez Gallego, nosotros desde FECODE, la dirigencia de los sindicatos filiales, con todos los educadores, todo el magisterio colombiano, los padres de familia, la comunidad, podamos dar una lucha por más recursos. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246, 314-770-0246. Te esperamos.
Aurelio Suárez es un economista, comentarista de la Blue Radio, también asesor en aspectos económicos a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE desde el año 2015. Ha tratado mucho este tema de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Aquí están sus apuntes dados a conocer en el Facebook Live, organizado por el equipo Tribuna Magisterial el pasado 1 de septiembre. Bienvenido, doctor Aurelio Suárez, al programa Educación al Día. Bueno, John, muchas gracias. Muy amable por su invitación de nuevo. Y un saludo a Omar y a Jorge y a todas las personas. Creo que cuando hice el primer saludo parece que no se hubiera entendido bien. Entonces vuelvo a reiterarlo. Primero empecemos por el origen de lo que es el Sistema General de Participaciones. Como todos sabemos, la Constitución del 91 había establecido unos porcentajes de transferencias y de situado fiscal para municipios y departamentos. En educación, salud, saneamiento básico y libre disposición. Con la crisis económica de fin de siglo, ustedes recuerdan que la economía colombiana decreció al menos 4,3%, el desempleo se fue casi al 20%, la industria creció al menos 13%. Entonces, vino toda una operación de rescate de la economía colombiana por parte del Plan Colombia, los Estados Unidos de Norteamérica y del Fondo Monetario Internacional, con dos acuerdos, el de 1999 y el del año 2004. En ese sentido, en esencia, en cuanto a la política se refiere, estos documentos tenían un mensaje que era el siguiente. Lo que Colombia tiene que hacer es ajustar fiscalmente las cuentas de la Hacienda Nacional para atraer capital extranjero. La tesis era: Colombia no es capaz de generar ahorro interno, no es capaz de generar el ahorro suficiente para la inversión que requiere. Lo que hay que hacer es buscar ahorro externo, capital extranjero para financiar la economía colombiana. Y esa atracción tiene que tener dos direcciones. Una dirección es el aumento del recaudo, es decir, aumentar, por ejemplo, la tarifa del IVA, etcétera, etcétera. Y una segunda dirección era disminuir el gasto. ¿Cuál es el propósito de crear ese espacio fiscal? El propósito de crear ese espacio fiscal garantizar a los prestamistas de deuda externa y de deuda interna que el país tenía con qué responder al aumento de los créditos y el endeudamiento. Y por el otro lado, garantizar al capital extranjero que había también cómo financiar beneficios tributarios. En ese sentido, ustedes conocen muy bien que después del año 2003 comenzó, dentro de la línea de confianza inversionista, una saga incesante, sin solución de continuidad, de beneficios tributarios escalados para atraer el capital extranjero uno detrás de otro, y que pues no es del caso mencionar ahora. Entonces, lo primero es que ese ajuste del cambio del sistema de transferencias al sistema general de participaciones tiene que ver con la política económica impuesta por el Fondo Monetario y el Plan Colombia de los Estados Unidos, de que había que crear espacios fiscales para aumentar recaudo y disminuir gasto para garantizar el pago cumplido y honrado de la pública y para crear espacios que permitieran fijar el costo fiscal de los beneficios tributarios que se le iban a otorgar al capital extranjero que debería venir a rescatar a la economía nacional. Esa es la naturaleza, esa es la esencia del asunto. Omar dio el dato, segundo punto, de lo que ha perdido municipios y departamentos al año 2020. Yo tengo un dato a 2019 de que lo que ha perdido municipios y departamentos en pesos constantes fue 319 billones de pesos, es un cálculo del profesor Espitia, y
también quería mencionarles como un dato así, que cuando comenzó a regir el acto legislativo 01 del 2001, entre el año 2002 y el año 2006, es decir, a los 5 años de vigencia, ya los municipios y departamentos habían perdido en pesos corrientes casi 30 billones de pesos, de los cuales, como todos sabemos, casi el 60% corresponden en todos los casos a educación. Tercer punto, lo que está el gobierno implantando en los últimos años es el artículo 357 de la Constitución, en el que una vez acabada la fórmula aprobada en el acto legislativo 0 en 2001 y del acto 04 del 2006, de 2007, perdón, estamos ligados a ese parágrafo que dice que el SGP crecerá en el promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. Yo, frente a esto, incluso frente a la presentación que hace Omar, yo planteo una serie de inquietudes que las vengo planteando hace algún tiempo en las oportunidades que a mí me dan para opinar sobre el asunto. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, tenemos una desgracia. Los ingresos corrientes de la nación en el año 2020, en el año de la pandemia, disminuyeron más o menos. Entonces, si usted lo suma con el promedio anteriores, casi que le va a dar negativo. ¿Sí? Porque el recaudo incluso, recordemos una cosa, los ingresos corrientes de la nación, el 95%, por decir algo, son los impuestos. Es el recaudo tributario. Entonces, estamos dependiendo altamente del recaudo tributario, hablando de ingresos corrientes de la nación. Y son escenarios diferentes. Del año 2002 al año 2014, nosotros no podemos olvidar que andando en una cosa que la locomotora minero-energética o el boom de productos básicos o el auge de materias primas, pónganle el nombre que quieran a ese periodo. Y entonces esos ingresos iban en crecimiento. Pero después del año 2015, si ustedes lo miran, ese crecimiento empieza a disminuir por algo que desde el año 2015 lo dijimos. En un modelo econométrico que hizo Jorge Spitia para ese trabajo, nosotros decíamos que los ingresos corrientes de la nación están ligados estrechamente a 3 grandes factores. Primero, el precio del petróleo. Segundo, el crecimiento del ingreso por habitante. Y tercero, el crecimiento del PIB industrial. Esos son los 3 factores que más influyen para el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Entonces miren ustedes, el año pasado, por ejemplo, el precio del petróleo cayó a niveles de menos de $40 el barril. El PIB industrial, pues ni hablemos de menos tanto. Y el ingreso por habitante también cayó en menos 8%, algo así. Entonces, yo quiero llamar la atención de que esa fórmula que la había expuesta ahora por Omar, también involucrando ingresos corrientes de la nación, es una forma muy riesgosa. A mí me han caído rayos y centellas de ciertos sectores porque planteo esto y me dicen que eso es una traición a la patria. Pero la verdad, los hechos me han dado la razón y los números. Es decir, hoy esos ingresos corrientes de la nación es una variable muy volátil, supremamente volátil. No es lo mismo los ingresos corrientes de la nación antes del boom de los commodities, en el boom de los commodities, que después. Es que si ustedes miran el crecimiento de la economía colombiana de los últimos 4 años, el promedio es como del 2,7%, menos tanto y pico el año pasado, menos 3 en el 2019 y en los otros 2 años menos del 2%. Entonces eso, y esto no va a parar. Es que yo creo que este es un escenario que hay que ligarlo a las perspectivas de la economía. A mí sí me parece que se debía, Omar, tratar de hacer de modular o de modelar, como quieran, crear un modelo
que pudiera predecir de alguna manera a lo que ustedes están planteando hasta el año 2030, cómo es la perspectiva de crecimiento del PIB, porque de él dependen los ingresos corrientes de la nación, y cómo es la perspectiva de crecimiento de la inflación, porque por lo que pude entrever en la presentación, se nos pone la inflación como una especie de salvación. Dice, si los ingresos corrientes de la nación crecen por debajo de la inflación, entonces se aplicará la inflación más. Pero nosotros no podemos olvidar que la esencia de la política monetaria es la baja inflación. La tabla de salvación a la que se recurre allí, pues tampoco termina siendo, digamos, algo que podamos, digamos, tener certeza. Si ustedes miran el promedio de la inflación en Colombia, pues hemos estado entre el 3 y el 4% en los últimos 5 años. Y yo pregunto si eso es lo que necesitamos que en un momento dado rija. Y también les agrego una cosa que es importante. La baja inflación es una ley de principios de la política económica neoliberal. Aunque se dice que la baja inflación es para garantizar el poder adquisitivo de la moneda para la clase trabajadora y que el peor impuesto para los pobres es la alta inflación, esa es la presentación digamos, social de la baja inflación. Pero la baja inflación tiene 2 efectos más. Que favorece lo que se llaman los activos líquidos, o sea, el crédito. Es decir, que cuando el sector financiero o el sector bancario, si quieren ponerlo así, o los establecimientos de crédito, tienen una baja inflación, pueden de hecho aplicar una tasa de interés real mayor. Si cobran el 12 nominal y la inflación es del 3, van a tener una tasa efectiva del 9. Entonces, es vital para el sector financiero la baja inflación. Y lo mismo y peor todavía cuando se trata del capital extranjero. Para el capital extranjero es determinante la baja inflación. Es más, en los estudios de la OCDE sobre Colombia, lo que más resalta la OCDE es la estabilidad económica del país en torno a la baja inflación. Entonces, la baja inflación para el capital extranjero, ¿qué significa? Que si un inversionista mete aquí $100 y los vuelve pesos, y esos pesos hay una inflación del 20%, pues su inversión se desvaloriza. ¿Cuál es el truco realmente extranjero? Que sus rentabilidades operacionales, por decirlo de algunas utilidades, sean superiores a la inflación para obtener utilidades en pesos reales y valorizar sus inversiones en pesos constantes. Entonces, yo no estoy muy seguro que esto le vaya a dar una sostenibilidad a las transferencias para salud y educación a municipios y departamentos. Por un lado, porque yo pienso que los ingresos corrientes de la nación ligados a estas variables económicas que yo planteo son ingresos corrección muy ligados a la volatilidad. Y en segundo lugar, la tabla de salvación, cuando eso no suceda, es la inflación y la ley de oro del modelo económico neoliberal de la política monetaria neoliberal. Es más, está estipulada en la Constitución del 91 en la parte de la Hacienda, es la baja inflación. Entonces, no veo que eso pueda salvar un deterioro en los ingresos corrientes de la nación. Hace algunos años se había elaborado, algunos ya han trabajado algo distintos. Por ejemplo, yo no espero que esa fórmula vaya a garantizar que de alguna manera se pueda recuperar lo perdido. Nosotros tenemos un problema grande. Si ustedes miran el número de colegios, de instalaciones públicas, ha crecido a un ritmo mucho menor que lo que ha crecido, por ejemplo, la educación privada y sobre todo la de garaje. Yo estuve una vez, hace poco, con unos maestros de Chía, hace un rato, unos maestros de Chía en Cundinamarca, y me decían, durante los últimos 20 años, los 2 colegios públicos de Chía siguen siendo los mismos y los colegios privados han crecido 10 veces. Ese es un resultado de esto. Ahora, si nosotros no introducimos en la fórmula
de alguna manera un mecanismo para tratar de empezar a cubrir ese vacío, ese faltante que le ha faltado a la educación, no hay nada que hacer. El sector público ha venido estudiantes, ustedes lo saben, ha venido participación en el estudiantado. Hoy encontramos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 creciendo en la educación privada, mucha de ella de muy mala calidad. Entre otras cosas, porque está estudiado en economía, que cuando aumenta la demanda en materia educativa, en el mercado educativo, el mercado corrige por calidad y no por cantidad. Entonces, nosotros tenemos que mirar con mucho detalle si esta fórmula que dice Omar se presentó. Yo recomendaría buscar a alguien que modelara bien cómo es la evolución de las cuentas que están haciendo. Si ustedes miran el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, van a encontrar que la inflación es de los niveles en los que yo he mencionado. Aquí se hace cualquier cosa con tal de bajar la inflación. Es decir, si el gobierno tiene que subir la tasa de interés para controlar la inflación, de hecho ya lo hizo en unos determinados periodos de crisis. Si tiene que parar la economía para mantener la inflación baja, lo hace, y no lo hace con el criterio de la conservación del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, si hay algo que ha fracasado en Colombia es esa política monetaria del poder adquisitivo de la moneda. Esa política monetaria colocó al sector financiero como el sector predominante en la economía. Y en el caso del consumo social, pues hoy tenemos 1 de cada 3 hogares que no consume ni siquiera 2 comidas diarias. Solamente el 1% de los hogares están en capacidad de ahorro y cerca del 60% dice que lo que esa o no le alcanza o apenas es a ras para satisfacer sus necesidades básicas. Luego hay un fracaso total de esa política monetaria. Recurrir a la inflación entonces como una tabla de salvación para los casos extremos no me parecería lo más adecuado, pero recomiendo, nada de lo que digo aquí es letra escrita en piedra. Yo les recomendaría modelar esas propuestas para mirar su evolución en distintos escenarios. Ese es el perdón si me alargué algún pedazo. No, Aurelio, excelente. Yo creo que aquí hay varias conclusiones de esa intervención que Aurelio. Una de las principales es que la plata que le quitaron a la educación con la reforma constitucional del año 2001 principalmente se fue para Wall Street, ¿sí? Para los capitales norteamericanos, ¿sí? ¿Por qué hago esa precisión? Porque muchas veces se dice, no, que es que esa plata se la llevó fue la guerra. No, la plata se la llevaron fueron los gringos, ¿sí? Con un ducto dólar, darles espacio fiscal, reduciendo el gasto social para que sea más fácil llevarse la riqueza del país, ¿sí? Yo creo que es importante hacer esa aclaración, y si uno mira las cuentas y el presupuesto general de la nación, más de el presupuesto más grande, si no estoy mal, si me llego a equivocar en eso, creo que supera los 60 billones de pesos, están destinados para el pago de la deuda, mientras para educación son apenas como 20 y tantos billones del SGP, más otros 20 y tantos billones de pesos que vienen del presupuesto general. Señor. Permítame una pequeña notica simplemente de 30 segundos. El gobierno en la pandemia contrajo un crédito de 5.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, 5.700 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y firmó un memorando restringiendo todavía más el gasto social. Y eso pasó en el año 2004 y en el 2001, que vienen eso acompañados esos paquetes del Fondo Monetario Internacional con ajustes al recorte social. Entonces, yo creo que es importante hablar de eso, y ahora nos da unos elementos de juicio muy importantes, ¿sí? Para tener en cuenta al momento del cálculo con la negociación que del Comité Ejecutivo de FECODE para el cálculo de cómo sería el sistema general de participaciones en el caso de un posible acuerdo, en el caso de que se dé ya concretamente la reforma constitucional y el trámite en el Congreso. Entonces, Diego. Sí, muy crítica la situación que vive la educación. Reiteramos, desde el acto legislativo 01 a la fecha, más de 300 billones que se han dejado de invertir, 200 billones que han dejado de ingresar
para la educación. Eso es lo que Aurelio nos dice. Ha permitido que los colegios, instituciones privadas de garaje proliferen, mientras que nuestra educación pública, nuestras instituciones educativas se caen a pedazos. Crítica la situación y por supuesto nuestro ejecutivo de FECODE tiene que estar atentos a lograr la mejor negociación en materia del Sistema General de Participaciones. Y el otro campo de batalla en este mismo sentido es precisamente el Congreso de la República, que es donde se tramitan estas reformas constitucionales, y por esa razón hemos invitado a Jorge Gómez, quien nos puede ilustrar qué probabilidad hay de que estas discusiones se den a tiempo y por supuesto qué probabilidad hay de que concluyan con éxito las reformas que los maestros hemos peleado, como insisto tanto en esto, porque uno de los sectores que hemos metido el dedo a la llaga en estos temas tan fundamentales para la educación hemos sido los maestros, pero por supuesto que detrás de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones está involucrada toda la ciudadanía. Importantísimo recordar que aquí nos estamos peleando los recursos para educación, los recursos para salud, los recursos para el saneamiento básico, el agua potable. Compañero Jorge Gómez, coméntanos sobre este tema. El auditorio te escucha. El representante de la Cámara, Jorge Gómez Gallego, también ha intervenido en muchos conversatorios sobre la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. El día 1 de septiembre estuvo en el Facebook Live organizado por el grupo Tribuna Magisterial. Escuchemos qué nos dice el doctor Jorge Gómez Gallego en su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días por la emisora virtual educacionaldia.com.co de 7:30 a 8:30 de la noche. Yo creo que Aurelio pone la discusión en un punto súper interesante. Esta no es la discusión, dijéramos, de si la fórmula para incrementar el SGP o los recursos que se requieren para educación, salud y saneamiento básico en los territorios crece al ritmo de los ingresos corrientes de la nación, de la inflación, del IPC. Porque esa discusión es una discusión que puede ser válida en un país, dijéramos, desarrollado, que esté al día en la atención de la educación de los niños, niñas y adolescentes. Ahí estaríamos de acuerdo. Yo le diría a Aurelio, si estuviéramos en Dinamarca o estuviéramos en Francia, donde las escuelas tienen una infraestructura adecuada, donde hay jornada única, donde hay ayudas didácticas supremamente importantes, donde hay conectividad, donde hay una serie de condiciones, pues lo lógico es que allí los recursos para la educación pública crezcan al ritmo de la inflación o crezcan al ritmo del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación, etcétera, etcétera. O sea, si estamos hablando de un país que esté al orden del día, que tenga su educación al día, esas fórmulas son válidas. Pero estamos hablando de un país que tiene un atraso de décadas en la atención a la educación. O sea, lo que necesitamos hoy para infraestructura educativa, para garantizar la jornada única, lo que necesitamos hoy en ayudas didácticas para garantizar la jornada única, lo que necesitamos hoy en planta de personal para garantizar la jornada única y la educación de calidad para la educación pública, y lo que necesitamos hoy para cerrar la brecha digital que cada día es más grande en nuestra educación, pues si eso estuviera al día, dice uno, bueno, que crezca al ritmo de la inflación o al ritmo del crecimiento poblacional o una combinación entre el crecimiento demográfico y la tasa de inflación, sería normal. Pero es que estamos hablando de Colombia, no de Dinamarca. Estamos hablando de Cundinamarca, no de Dinamarca. Estamos hablando de un país con un atraso inmemorial en la educación. Entonces, los recursos que se destinen para la educación tienen que tener dos componentes. Uno, el creciente costo, fruto del incremento del costo de la vida o fruto del crecimiento poblacional, que son dos factores enormes. Pero en Colombia, además,
en los recursos para educación tiene que tenerse en cuenta un componente enorme para desatrasar nuestra infraestructura, nuestra capacitación de maestros, los niveles salariales de los maestros, todas estas cosas que mencionamos. Entonces, casi que uno pudiera estar totalmente de acuerdo con Aurelio, casi que ninguna de esas fórmulas serviría. Habría que resolver, dijéramos, cuantificar cuánto vale hoy poner al día la infraestructura educativa. Que nuestros niños siquiera tengan unas baterías sanitarias decentes, higiénicas, que tengan salones de clase habitables. Ustedes no saben lo que son las condiciones. En las ciudades grandes más o menos hay algún tipo de infraestructura medio aceptable. Pero vayan a un corregimiento de Tarazá o de Cáceres o de Segovia para que ustedes vean unas escuelas que son infames para nuestros niños, niñas y adolescentes. Unos colegios que están en ruinas, unas baterías sanitarias que son una vergüenza, que un Tugurio tiene mejores baterías sanitarias. Entonces, mientras no pongamos al día eso y cuantifiquemos cuánto vale eso, ¿qué otra cantidad de infraestructura se necesita nueva para atender toda la demanda educativa que tiene Colombia hoy con jornada única y con calidad? ¿Qué otras ayudas educativas se necesitan? ¿Cuántos maestros más? ¿Cuánta conectividad a Internet? ¿Cuánto vale eso? Y después de que resolvamos cómo se va a resolver ese lío, podemos seguir creciendo el SGP al ritmo de la inflación o de los ingresos corrientes de la nación. Entonces creo que el debate que pone Aurelio es un debate clave. Es un debate clave porque no se trata simplemente de garantizar mantener lo que tenemos hoy. Si el SGP crece al ritmo de la inflación más unos pocos puntos o al ritmo de los ingresos corrientes de la nación, solamente estaríamos garantizando que la pésima calidad de la educación que tenemos hoy se mantenga. Mantener eso sin que se deteriore más. Pero es obvio que esto se deteriora más porque si no hay recursos para atender siquiera el mantenimiento, se vuelve complejo. Entonces ahí tenemos un gran debate que vale la pena afrontar, y Aurelio lo dice pues muy respetuosamente con FECODE, yo también lo digo muy respetuosamente con FECODE. Ese es un factor clave a considerar. No solo se trata de mantener el valor constante de los ingresos para educación en Colombia, sino que es que los que tenemos hoy no han resuelto ni la mitad de los problemas que hay que resolver. Ese sería el primer punto. El segundo es que en el Congreso el ambiente es bien complejo y bien pesado, compañeras y compañeros. Allí hoy no se habla de otra cosa que cómo garantizan la reelección los politiqueros que hay en el Congreso. ¿Cómo garantizan su reelección en el 2022? Y como no tienen voto de opinión, hoy salió una encuesta que dice que el Congreso tiene como un 80% de imagen negativa y escasamente como un 12% de imagen positiva. Los partidos políticos tienen un 90% de imagen negativa y un 10% de imagen positiva. Entonces, ¿cómo van a garantizar su reelección? Con mermelada, con puestos, con contratos para sus amigotes, con cupos indicativos que ya no les dicen así, pero van a las regiones a decir: yo conseguí unos recursos, gestioné unos recursos para ir a resolverle problemas a los alcaldes y de una vez serruchar un poco con contratistas. Entonces, ese es el ambiente que hay en el Congreso. O sea, les importa 5 centavos a la mayoría gobernista del Congreso si las escuelas se caen o no se caen, si los maestros no tienen condiciones suficientes para atender a los niños, niñas y adolescentes, si hay brecha digital. Eso lo dicen ahí a veces para salir en prensa y en radio y decir cosas que le suenen bien a la gente, pero la realidad es que hoy en el Congreso el ambiente es bien pesado, compañeros y compañeros. Casi que el voto de opinión para ellos no importa. Esa es una cosa que Jorge Enrique Robledo, como candidato presidencial, ha expresado de una manera muy clara. Es que estos tipos se inventaron la forma de que los reelijan aunque gobiernen mal. Y entonces el mal gobierno incluye el paquete de tener unos recursos y unos contratos y unos puestos para que pueda garantizar la votación para elegirse. Y eso no atiende la necesidad
de una educación de calidad, de una educación universal, de garantizar que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes desarrollen el intelecto. Eso es un problema que pasa a quinto puesto, a quinta posición allí. Entonces, esa dijéramos, es como una opinión sobre esto. Yo sí invitaría a los compañeros de FECODE a que le echemos una mirada a eso, porque la fórmula que están planteando es un poco una fórmula de que los recursos no decrezcan, los recursos vayan creciendo año a año. Y eso está bien, pero es que es un crecimiento que si se compara con las necesidades, se convierte en un decrecimiento. No sé, esa es como lo que quería expresarles inicialmente. No sé qué más cosas queramos conversar en este punto, compañeras y compañeros. Estamos en su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días de 7:30, 8:30 por esta su emisora virtual educacionaldia.com.co, que dirige Karina Andrea Arango Carbonó. Programa que se repite todos los días a las 12 por la emisora virtual educacionaldia.com.co. Reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, temas tratados por el doctor Jorge Gómez Gallego y Aurelio Suárez. Unos mensajes importantes y ya regresamos a su programa Educación al Día. Gracias al apoyo de Luz Adriana Campuzano, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mensajes y ya volvemos. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Más apuntes sobre este tema de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones con el doctor Aurelio Suárez. Escuchemos. Permite, John, agregar dos cositas a lo que ha dicho Jorge Gómez. ¿Sí? Mire, si ustedes miran las encuestas sociales recientes, van a encontrar cosas como esto. El nivel de escolaridad en Colombia hoy es de 8 a 9 años. El nivel promedio. Pero cuando usted habla de promedio, habla de personas que tienen por lo menos maestría contra unos que no tienen sino tercero de primaria. Entonces, ese es un hecho ese es un vacío enorme que tiene el país. Y si ustedes miran, por ejemplo, cuál es el sector más desempleado en Colombia hoy, se los voy a dar. Son mujeres de 14 a 26 años, que tienen grado de escolaridad de 8 años, que se desempeñan en el sector de servicios y que viven en las grandes ciudades. Entonces, si esto no se resuelve con coger a la gente y educarla aquí, o sea, con eso no se va a salvar el país, pero sin eso estamos más hundidos todavía. Esta fórmula resuelve ese vacío. Pero hay otro más. Si ustedes miran, en Colombia nunca se ha acabado el analfabetismo. Nunca se ha acabado el analfabetismo. Y en niños
de 5 a 11 años, la tasa neta de matrícula no es 100%. La neta, no la bruta, la tasa neta de matrícula no es 100%. O sea que aquí ya hay niños que se quedan analfabetos de por vida. Y con estas fórmulas no creo que podamos resolver el problema. Hoy en Colombia, en el cálculo optimista, el analfabetismo es del 8%. Y si usted habla de lo que llaman el analfabetismo funcional, que es que la gente entienda lo que lea y puede escribir lo que quiera, pues mejor dicho, ni hablemos. Esto para reforzar un poco lo que ha dicho Jorge. Entonces, con la fórmula de inflación, ingresos corrientes, o sea, con un ajuste al artículo 357 de la Constitución, con eso se va a resolver el problema. Porque en el fondo es eso. La propuesta que yo oí ahora es cómo ajustar el 357. Y no veo que eso pueda ser de un crecimiento importante, y mucho menos para transformar situaciones tan aberrantes como las que estamos aquí mencionando. Bueno, agrego algo, hay alrededor de, a nivel nacional, hay un poco más de 2,5 millones de analfabetas. Y analfabeta se considera una persona después de que cumple 16 años, porque se supone que hacia los 16 años es que termina el ciclo educativo de educación media, ¿sí? Y eso es una cifra muy, muy, muy importante, además teniendo en cuenta, pues con toda la araca que han salido todas las ministras de educación desde Álvaro Uribe Vélez hacia la fecha, que lo más importante, la mentira más grande, porque ese es el paquetazo más grande que nos han metido en educación, es con la araca que nos dicen que ese es el presupuesto más grande para educación todos los años, y cuando uno compara en realidad, no es cierto. ¿Sí? Porque siempre está por debajo, en unos tiempos estaba por debajo la deuda de lo destinado para deuda externa y para defensa, y ahora siempre está por debajo a lo destinado para la deuda externa. Entonces, esto creo que es importante para que no le comamos más a ese cañazo que nos dan estas ministras de educación, donde dicen que el presupuesto más grande del presupuesto general de la nación es el destinado para educación. Pero yo quiero, para ir cerrando el programa, quiero hacer una pregunta final para los tres, ¿sí? Lo primero, pues ya la han esbozado, pero pues hagamos una precisión, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que se haga, una importancia a nivel nacional, ¿sí? Para todos los colombianos, que se haga una reforma general al sistema general de participaciones, teniendo en cuenta que eso no solo abarca educación, sino que abarca otros elementos de la política social? Y creo que es importante hablar también algo de la política nacional, y algo que está muy en boga y que es una noticia esta semana. Lo primero, el cómo va a afectar a toda la política económica ese nombramiento de este exministro de Duque, Alberto Carrasquilla, como codirector del Banco de la República, y cómo ven esa candidatura de Alejandro Gaviria a la presidencia. ¿Sí? Entonces yo creo que esos dos elementos, estas dos preguntas son muy, muy importantes. Entonces, no sé, empecemos por el representante Jorge Gómez y de ahí luego le vamos dando paso a nuestros otros panelistas. Bueno, no, es lo que es una vergüenza que hayan nombrado a Carrasquilla. O sea, el nombramiento de Carrasquilla lo que nos da cuenta es de que Carrasquilla, que tanto detestamos los colombianos, es igual a Duque, es su par, es su partner, porque es que a uno no se le ocurre nombrar a la persona más desprestigiada del país en el Banco de la República, si no es porque ese representa justamente sus intereses. Aquí se ha dicho que es que aquí se perdió la independencia del Banco de la República porque ahora el gobierno tiene mayoría en la junta directiva. A mí me da un poco de risa eso, porque la independencia del Banco de la República se perdió hace mucho tiempo. La independencia del Banco de la República es que sí, está independiente de los intereses de la nación, pero dependiente de las decisiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y los que nombran allí, sean amigos de este gobierno o del anterior, porque usted puede nombrar amigos del gobierno de Gaviria, de Samper, de Pastrana, de Uribe, de Santos o de Duque, de cualquiera de esos gobernantes que nombre amigos en el Banco de la República, no garantizan la independencia del Banco de la República como una herramienta para el desarrollo y para la soberanía nacional, sino que garantizan que el Banco de la República esté atado a los intereses del gran capital financiero.
O si no, mire la que acaban de hacer, pues que esto todavía Carrasquilla no había entrado, pero les acabaron de entregar, Aurelio lo explica pues seguramente con mucho mejor, $2.795.000 de derechos especiales de giro. Eso, para decirlo en términos sencillos, Aurelio, yo puede que académicamente no sea, es como si nos hubieran aumentado el volumen de las reservas internacionales, porque para decirlo de alguna manera nos devolvieron parte de la plata que teníamos guardada ya en el Fondo Monetario Internacional. Y entonces el Banco de la República se lo presta al gobierno en TES. O sea, crecemos la deuda con plata que es de nosotros. Esta es una cosa bien curiosa, hay que ponerle cuidado a esto, porque nos entregan una plata que es de los colombianos, se la entregan al Banco de la República y el Banco de la República se la presta al gobierno. Eso también lo hubiera hecho Carrasquilla. O sea, yo lo que digo es que Carrasquilla es el efecto político de una persona tan odiosa, tan fastidiosa, que ha tenido una trayectoria horrible, lo de los bonos de agua, esa expresión que ha utilizado de que el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto, o sea, que somos los de salario mínimo son unos multimillonarios, y esta última propuesta de reforma tributaria, entre otras cosas muy aplaudida, el nombramiento por el doctor Alejandro Gaviria, que acaba de llegar al escenario político. Pero yo creo que esto amerita, pues, más que la cosa circunstancial del nombramiento de un personaje tan funesto como Carrasquilla, es el análisis de qué papel juega el Banco de la República como herramienta de desarrollo o como herramienta de subordinación y dominación del país por el gran capital financiero. Esa sería pues como el llamado a la reflexión, que no nos quedemos en la cosa de que qué horrible, que Carrasquilla es un tal y pascual, y que no, miremos es todo lo que representa el Banco de la República con Carrasquilla o sin Carrasquilla. Esa es, dijéramos, la reflexión que me gustaría que hiciéramos pues en estos minutos finales, porque ya realmente se acabó el tiempo. Muchas gracias, John, muchas gracias, Diego. Y bueno, ya creo que se me fue la mano en tiempo. No, muchas gracias, representante. Aurelio. Bueno, yo creo que Alberto Carrasquilla es una maldición para el país. A nosotros no se nos puede olvidar una cosa. En el siglo XXI van 21 años. Carrasquilla ha manejado la Hacienda Nacional 8 años. O sea, es el personaje que ha manejado más veces la Hacienda de Colombia en los últimos 30 años. Y Carrasquilla es un caballero de industria, es decir, es un hombre de negocios. Pues lo ha demostrado 1000 veces. Es más, en este momento es socio de una compañía de banca de inversión. Eso es Carrasquilla. Sí, es uno de los enemigos del país. Es una maldición para Colombia. Y la verdad es que obedece ese nombramiento a una coherencia con una política económica totalmente contraria al interés nacional, a las mayorías nacionales. Yo les voy a hacer un comentario anticipado de lo que pasó con la economía colombiana en el año 2020 entre Carrasquilla y el Banco de la República, o sea, juntos. Cuando viene la pandemia, a la economía colombiana le alargan la plata a través de la liquidez. Es decir, el Banco de la República expandió en términos netos la moneda en Colombia, la cantidad de moneda circulante bajo todas sus modalidades, en 31 billones de pesos. Y puedo demostrar que por lo menos el 80% de esa plata se dedicó a dos factores. Uno, a elevar el precio de las acciones de los bancos en la bolsa de valores, y dos, al mercado de divisas de especulación con dólares. Realmente fue ridícula el número y el monto de créditos que los bancos refinanciaron con esa liquidez que se les entregó. Y eso lo hicieron entre Carrasquilla, que representa al Banco de la República como representante del gobierno. Eso digamos que eso no es ninguna novedad. ¿Ya? Y dos, ¿sí?, entre el Banco de la República y Carrasquilla hicieron esta hazaña. Carrasquilla mató de hambre a Colombia en el 2020. La mató de hambre.
y sale Alejandro Gaviria a decir que hay que reconocer que es una autoridad en materia monetaria. Claro, es una autoridad para el gran capital financiero. El Banco de la República es una dependencia del Grupo Aval. Esa es la realidad de Colombia. Bueno, no se les olvide que el 7% del Grupo Aval, el dueño es JP Morgan Chase, y por ahí derecho pues, todos los vínculos. Yo creo que el país, yo sinceramente les digo una cosa, el país debería hacer un paro nacional por el nombramiento de Carrasquilla. Yo pues soy cualquier ciudadano ahí que no tengo influencia en nada, ¿cierto? Pero Colombia sí se debería levantar en pie contra este nombramiento. Es que es una humillación al país. Es algo absolutamente descarado. Es una infamia contra Colombia lo que están haciendo. Es poner a un caballero de industria que ha matado de hambre a Colombia, ¿cierto? Que por el ejercicio de su política económica como ministro de Hacienda disparó la pobreza, disparó la desigualdad, disparó la indigencia, disparó el hambre, disparó la enfermedad. Y son capaces de hacer eso. Yo no quiero decir que Carrasquilla tiene que irse de Colombia, no, que se dedique a sus negocios, pero que no se dedique a sus negocios sentado en la Junta Directiva del Banco de la República pagándole a los colombianos. A mí si a mí me llamaran de la CUT y me dijeran con Carrasquilla, le digo, no, hagan un paro nacional, levantémonos contra esta vaina, esto es una infamia, esto es un insulto a Colombia. Yo dije que esto es un pésimo nombramiento. No hay nada que pueda hablar más mal del país que este personaje allí. Es más, incluso fíjense ustedes la pusilanimidad de los otros miembros de la Junta del Banco de la República. Cuando Carrasquilla se presentó a ser gerente del banco, lo rechazaron y eligieron a Villar. Y ahora se los nombra a Duque a los 3 o 4 que votaron en Carrasquilla y se quedan en el puesto. Esto es una cosa realmente inexplicable. Esto no pasa sino en Colombia realmente. Esto es lo que él desdice del país y desdice de nosotros si no nos levantamos contra esto. Yo creo que de lo peor, de lo más infame, de lo más provocador, ¿sí?, de lo más altanero que haya hecho Iván Duque es nombrar a Carrasquilla del Banco de la República. Yo me limitaré, se los adelanto, a escribir una columna en semana de esas que no leen sino 3 a personas explicando y mostrando cómo fue el ejercicio conjunto de Carrasquilla con el Banco de la República en el año 2020 contra las mayorías nacionales, cómo enriquecieron a los bancos y cómo mataron de hambre a millones de colombianos, cómo obligaron a que millones de colombianos tuvieran que salir a rebuscarse su salario y su ingreso a las calles contagiándose del COVID-19 porque no fueron capaces de darle un auxilio suficiente y adecuado a por lo menos 10 millones de colombianos. No hay derecho a lo que están haciendo. Es mi opinión sobre eso. Y bueno, y lo de Alejandro Gaviria, pues ni hablemos, ¿no? Entonces, ahora el truco es que los liberales, los conservadores y los del Centro Democrático se disfrazan por firmas. Entonces, cuando les preguntan que por qué es por firmas, dicen, no, es que como no me conocen, yo me pongo a recoger firmas. O sea, una burla al mecanismo de firmas de frente, ocultando su militancia liberal y conservadora y tradicional. Cuando a Alejandro Gaviria le preguntaron en Blue Radio, oye, ¿por qué recoge firmas si usted es liberal? No, porque es que como a mí me van a apoyar otros. Dije, claro, lo va a apoyar Juan Manuel Santos. Ese es el otro, César Gaviria y Juan Manuel Santos, que lo van a apoyar. ¿Sí? Al país es difícil, digamos, explicarle todos estos vericuetos y todas estas maniobras, pero la verdad es que Alejandro Gaviria no pasa de ser un embuchado. Es decir, para que lo pongamos generoso y no entremos pues al matoneo, pues, no, es un embuchado que le quiere meter al país, que le quiere meter disque a la centroizquierda colombiana, ¿cierto? Es una demasiado descarada también, ¿sí? Lástima que seamos tan débiles, que nos falte fuerza, arraigo, para poder realmente explicarle al país todos estos asuntos que cada vez son más indignantes y más humillantes para la mayoría nacional. Y seguimos en el programa Educación al Día, que se emite por la emisora virtual educacionaldia.com.co. Ahora nos han preguntado, tanto al doctor Jorge Gómez como al doctor Aurelio Suárez y a mi persona, sobre
la importancia del sistema general de participaciones para todo el pueblo colombiano, pero también de la situación del señor Alejandro Gaviria y su candidatura a la presidencia de la República y del señor Carrasquilla. Estas son nuestras apreciaciones. Muchas gracias, Aurelio. Omar. Bueno, sobre el tema de Alejandro Gaviria y el señor Carrasquilla, nosotros de FECO, de los maestros, todos los trabajadores, tenemos serias reservas porque cuando Alejandro Gaviria estuvo manejando el tema de la salud en el país, a mal que nos fue a los colombianos. Pero también con Carrasquilla nos ha ido muy mal. Nosotros particularmente a los maestros nos ha ido mal con las políticas impulsadas por el señor Carrasquilla, por cuanto sabemos que es uno de los más obedientes de las políticas de la OCDE y de las políticas del Fondo Monetario Internacional y los bancos mundiales. Entonces el señor Carrasquilla no es prenda de garantía para los colombianos en el Banco de la República y porque fue el culpable del paro pasado. Nosotros los maestros, los trabajadores, el pueblo colombiano no fuimos los culpables del paro pasado, fue fundamentalmente el señor Carrasquilla. Y por algo se fue, pero él se fue pensando, y ya nosotros lo habíamos anunciado, seguiría para una posición donde le serviría más a la burguesía, a la empresa, a la gran empresa, y allá se fue. Y va a seguir desarrollando sus políticas en contra del pueblo, arrasando nuestros derechos desde el lugar en donde esté. Por eso nosotros seguiremos. Muy bueno el llamado que hace el doctor Aurelio, de que este pueblo se pronuncie, se manifieste, caramba, porque no se pueden seguir permitiendo este tipo de cosas. Y para finalizar, en cuanto a la pregunta que ustedes hacen también sobre la importancia que tiene la lucha por una reforma al sistema general de participaciones para todo el pueblo colombiano, para toda la nación, claro que sí. Esta lucha por una mejor financiación de la educación pública a través de una reforma al sistema general de participaciones, una reforma estructural, favorece a todos los colombianos de cualquier sector, cualquier nivel, por cuanto allí están los recursos para resolver los principales problemas que tenemos los colombianos. He ahí entonces la necesidad de hacer un frente común, un bloque con todos los sectores para luchar por esa reforma constitucional, por más recursos para los entes territoriales. De esa manera podríamos tener una educación de calidad, una salud prestada con dignidad también, que no se sigan muriendo los colombianos por la falta de insumos en los hospitales, por la privatización acelerada de los hospitales y de los servicios públicos. Por eso nosotros llamamos a la comunidad, a los maestros, a los dirigentes regionales, a organizarnos con los padres de familia, con los estudiantes, todos inclusive, para apoyar esta lucha que se va a dar ya en el Congreso de la República. Ahí tiene un gran papel, una gran responsabilidad nuestro querido compañero Jorge Gómez, el doctor Robledo y todos los amigos de la bancada alternativa. Vamos entonces a luchar por una reforma constitucional y estructural al sistema general de participación. Así llegamos al final de este su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Muchas gracias por su sintonía. En nombre de Fabián Henao Carmona en la parte técnica, de Karina Andrea Arango Carbonó y este es su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Hasta una próxima oportunidad. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.